profe, no tanto dudas, sino un comentario como suelto. Y es que no he encontrado la primera disertación en donde, bueno, tal vez una que otra, en donde Epicteto realmente se enorgullece de sus estudiantes, donde dice, muy bien, lo estás haciendo bien. No, generalmente los está regañando y les está diciendo, oiga, ¿usted qué cree? Usted se está equivocando, vaya con su papá, vaya con su mamá, vaya llore con sus amigos, acá no venga. Entonces es terrible, es un profesor duro, fuerte. En una que otra existe como, sí, ese es el camino, yo no sé qué, pero generalmente en temas de método, pues yo no sé si Arriano selectivamente escogió las clases más complicadas y más agresivas de Epicteto. Sí, a uno le queda un poco la impresión de que es un viejito regañón, pero en realidad, mire, yo muchos años, pues porque además toda la vida me he dedicado también a la educación y estudié educación en pregrado y en posgrado también. Y he dado durante muchos años de clases de historia de la educación en la facultad y en otras facultades en la universidad. Y cuando uno estudia la historia de la educación, la antigüedad, los romanos, el mundo medieval, en realidad la idea de que la educación puede ser algo placentero y gozoso, digamos, de que la enseñanza puede ser gozosa, es una concepción ya bastante moderna. Claro, algunos me dirán, no, que Platón decía que hay que mirar a los niños jugando, pero Platón lo decía era para decir, usted quiere conocer la naturaleza de alguien, ve a los niños jugando y verá que pero la idea de que la educación es algo, la enseñanza, para ser más explícitos, es algo o debe ser algo placentero. Esa es una idea muy moderna. En realidad, el primero que la empezó a desarrollar más o menos así fue un pedagogo italiano que se llamaba Vittorino da Feltre, que fundó una escuela que se llamaba así la Casa Giocosa, la Casa Alegre. Un poco la idea de que uno debía aprender con alegría. Eso es una idea muy posterior, porque alguno me puede decir, no, pero es que en el mundo romano existía el ludi magister, el maestro de juego. Sí, pero es que una cosa es que el juego fuera parte de la educación, y por ejemplo también en la antigüedad griega el pedagogo acompañaba al niño al gimnasio, pero es que el gimnasio es una cosa dolorosa, eso hacer ejercicios no es tan puede ser placentero, pero es un placer acompañado. Pero la idea de que la educación debe ser una cosa alegre, festiva, que estimula a los estudiantes y les dice tan bonitos, y ustedes cómo son de juiciosos, y cómo son de estudiosos, y cómo son... Eso es muy moderno y en realidad, yo voy a ser sincero, creo que es muy antipedagógico. Yo creo que está bien el estímulo, pero no hay nada peor que el maestro que anda todo el día diciendo, ay, usted tan inteligente, usted es tan... No, el maestro tiene que ser un tipo más duro. El maestro tiene que ser un tipo exigente. Yo me acuerdo de los maestros que me exigieron y que un día me dijeron, ¿sabe qué? No es así. ¿Sí? ¿Me entiende? Él es un maestro duro. Y así eran los maestros de la antigüedad, ¿no? Aristóteles le decía, en la política Aristóteles le dice bellísimamente, aprender es un proceso penoso. Usted no puede aprender sin dolor. La educación de hoy es una educación que tiende a dulcificarlo todo. Por eso crea personas tan débiles de carácter, porque tiende a dulcificarlo todo. La educación estoica no puede ser dulce y no debe ser dulce. Epicteto los regaña, no los insulta, no los maltrata, los regaña y les dice, a ustedes les interesa esto, pero después así. ¿Sí? ¿Me entienden? Lo que quiero decirle con esto es que la idea, en general, la idea de que la educación debe ser una cosa, de que la enseñanza debe ser una cosa alegre y divertida, es muy tardía y yo creo que es muy errónea. Yo personalmente lo creo. Oiga, profe, gracias por sus comentarios. La verdad echa muchas luces sobre estos comportamientos. Y por ejemplo en Séneca, en Sobre la ira, hay varios pasajes en donde él dice que ningún castigo y ningún aprendizaje es lo suficientemente duro si surte efecto. Claro. Así tal cual. Claro. Entonces eso, lo que usted acaba de decir, la verdad me echa luces también sobre esa filosofía de la educación y esa pedagogía como tan sensible en la modernidad que tenemos. Eso es interesante, gracias. La verdad no lo había pensado. Claro, yo creo que la educación... Mire, en eso, por ejemplo, un gran maestro de la educación, yo creo que el mejor libro que se ha escrito sobre la educación en la historia es el Emilio de Rousseau. Rousseau nunca fue maestro. Rousseau ni siquiera educó a sus hijos. Tuvo 4 hijos y los mandó todos al orfanato. Pero era un genio de la educación. Tipo observaba a los niños. Y el Emilio es el mejor libro que se ha escrito sobre la educación. Es maravilloso.
¿Qué sabía de educación? Entre otras cosas, mucho de lo que sabía de educación era por su lectura personal. Y él leyó mucho a los romanos, por ejemplo, leyó mucho a Plutarco. Rousseau desde niño había leído todas las vidas paralelas de Plutarco, que son 50.000 libros. Pero eso estaba, y él lo cuenta en las confesiones, eso estaba en la biblioteca de su papá. Y él de niño se leyó todas las vidas paralelas de Plutarco y todo eso. Y Rousseau tiene un sentido muy interesante de la educación, que es muy semejante al de los estoicos. En este sentido, por ejemplo, él siempre dice, a ver, hay un niño jugando y se cae y se pega. El niño levanta la cabeza y mira si están el papá y la mamá. Si están el papá y la mamá, se pone a chillar, para que vayan y lo consientan. Si él se levanta y mira ya que no están el papá y la mamá, pues se aguanta el totazo, se para y sigue. Y eso pasa mucho. Y Rousseau dice, bueno, deje que el chino se casque. Deje que la naturaleza obre en él. Eso es un principio estoico. Esa es la educación natural de Rousseau. Eso es un principio estoico. Es decir, ¿la educación en qué consiste? La educación consiste en dejar que la naturaleza obre en usted. Rousseau decía al comienzo al comienzo del Emilio, dice una cosa, dice, hay 3 tipos de educación: la educación de la naturaleza, la educación de las cosas y la educación de los hombres. Dice, la menos importante y la peor de todas es la de los hombres. La naturaleza va obrando en uno. Entonces uno, el cuerpo le crece, va adquiriendo mejores proporciones. De niño tiene una cabeza así grandota y un cuerpito chiquitico, y entonces empieza, a medida que va creciendo, se proporciona. La naturaleza está obrando en uno todo el tiempo, ¿cierto? La educación de las cosas es la que surge de ese contacto con el mundo, que me casco contra la mesa, entonces ya sé que, ¿cierto?, que tengo que hacer acá me casco, entonces doy una vueltica, entonces yo me voy acomodando al mundo. Pero la primera y esencial educación es la educación de la naturaleza, dejar que la naturaleza obre en uno. Yo creo que eso es lo que finalmente dice Epicteto, y lo que cree cualquier estoico. El estoico cree que hay que seguir el orden de la naturaleza. Entonces la educación en gran parte es el dejar que la naturaleza obre en uno, y eso es lo que tiene que hacer el filósofo. Por eso, si se pone demasiado consentidor, no deja que la naturaleza obre. Eso es lo que hacemos los papás sobreprotectores. No estoy criticando, al primero que me critico es a mí mismo. Yo soy un papá sobreprotector y me arrepiento terriblemente de eso, pero es que desgraciadamente somos débiles. Yo he sido un papá sobreprotector, ¿sí? Pero el papá sobreprotector es exactamente ese, que no deja que la naturaleza obre. Un educador estoico no puede ser sobreprotector, porque cree que la naturaleza obra. Sí, no, qué pena, me despaché un poco más, pero es que esa pregunta es interesante. Esa pregunta muestra, yo me imagino a Epicteto como un viejito neurótico, maravilloso además. Yo me lo imagino como un viejito neurótico, pero un viejito neurótico de esos fantásticos, porque puede ser muy duro, pero a la vez es muy tierno, porque se ocupa de cada uno, ¿no? Porque eso sí es clave en la educación. La educación filosófica de Epicteto no es una educación masiva, es una educación personal, porque está centrada en el examen, y él está pensando así. Qué pena, me despaché más allá de lo que... No, eso tiene que sumarlo a la respuesta de la tercera pregunta, y es que no es una educación dirigida a un amplio público. No, es usted que viene aquí, usted también que viene aquí, es ustedes. Sí. Entonces yo creo que eso vale la pena sumarlo. No es una educación masiva, es una educación absolutamente personal. Y no es una educación ni masiva, entonces no es una educación masiva sino personal, y no es una educación, yo diría, no es una educación dulcificada, no es una educación que adule al alumno, no que no le reconozca su mérito, pero no es una educación que adule al alumno, ¿cierto? Porque yo creo que ese cuento de que cada cosa que hacen los niños, ¡ay, tan lindo!, tan creativo, los niños son filósofos naturales, los niños son creativos, los niños no, los niños también son complicados, egoístas, caprichosos. No es una educación que adule al alumno, por eso parece duro, pero es que es el maestro duro, pero preocupado de cada uno, que cuida del otro. Sí, María Mercedes. Y sin embargo podría pensar uno que a través del ejemplo podría tener más alcance esa educación que no es masiva. Claro.
Piensen, imagínense, yo le diría una cosa, piense cada uno en su abuelo. Yo cuando veo esto pienso en mi abuelo. Mi abuelo, entre otras, mis dos abuelos fueron maestros. Y fueron maestros de primaria que se dedicaron a enseñar a leer y a escribir a mucha gente en su pueblo y bueno, y eran muy reconocidos por eso, incluso algunos de su pueblo llegaron a cargos altos en el Estado y siempre los recordaban, entonces iban donde don Antonio y doña Filomena, que habían sido mis maestros que me enseñaron a leer, y mi abuelo don Antonio, pero yo me llamo Diego Antonio, mi abuelo era un viejo complicado, neura y furioso, pero era una belleza. Es un poco, ese es el modelo de maestro que es Epicteto, duro, estricto, pero preocupado del otro, que yo creo que es el punto esencial. No es la maestra preescolar de hoy que todo lo que hace el niño, ay, tan lindo los niños, todo tan creativo, mire, no, eso tampoco le ayuda mucho a los niños. Una educación filosófica, y ustedes saben que ese es el tema al que yo le he dedicado mucha parte de mi vida, la educación filosófica de los niños, pero una educación filosófica de los niños no requiere maestros tiernos, requiere maestros serios, que creen en los niños, que creen en su capacidad de razonamiento, pero no en maestros que adulen permanentemente. La adulación no es un buen medio educativo. Vale, paro ahí porque es que el tema me apasiona tanto que me quedo ahí todo el tiempo.